Los voy a invitar esta noche para que leamos. Voy a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 a partir del versículo número 5. Hebreos capítulo número 10, versículos número 5. Vamos a leer unos versículos aquí. Dice así: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, pueden estar cómodos. Bueno, esta noche, hermanos, voy a predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cabeza de esta iglesia. Amén. Y la iglesia pues es su cuerpo. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre el único sacrificio perfecto que quita el pecado. Así se titula la enseñanza: el único sacrificio perfecto. Gloria a Dios. Amén. Allá en el Antiguo Testamento se hicieron muchos sacrificios, pero hay un solo sacrificio perfecto. ¿Cierto? Amén. Fue mucha la sangre que se derramó. Mucha la sangre que se derramó de animales, pero hay una sangre que es mejor que la de los toros y la de los machos cabríos. Amén. 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 Hay un versículo en la Biblia que dice Hebreos 12:24: ustedes han llegado a Jesús. Oiga, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón, en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Oye, hermano, eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque a pesar, hermano, escuchemos, a pesar de que Abel, dice la Biblia que Abel era un hombre de fe. A pesar de que Abel era un hombre de fe, pues la Biblia dice: por la fe, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la ofrenda de Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe.
Pero yo quiero decirles algo. A pesar de todas estas virtudes que tenía Abel, un día su hermano lo mató. Y la sangre de este hombre de fe, que agradó a Dios por la fe que tenía, a pesar de todo eso, un día su hermano lo mató. Y la sangre de este muchacho de fe fue derramada sobre la tierra. Y escuchen una cosa. Fue la sangre de Abel la que clamó a Dios. Por ahí en Génesis 4:10, si no estoy mal, Dios le dice a Caín, ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el Espíritu Santo en esta escritura, no sé si le prestó atención, a pesar de que Abel era un hombre de fe, mire lo que la sangre le clamó a Dios. ¿Sabe quién clamaba la sangre? Venganza. ¿Cómo es el hombre, verdad? Aquí lo dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Mire la diferencia de lo que somos nosotros los seres humanos y lo que es Jesucristo esta noche. La sangre de Abel clamaba ¿por qué? Por venganza. Ahora, detrás de la venganza, ¿qué hay? Hay rabia, hay enojo y hay ira. Por eso es que la gente quiere vengarse. Y así es el hombre irredento. El hombre irredento no perdona. Por eso es que usted ve más adelante que un familiar de Caín, mire usted cómo se fue levantando la gente. Un familiar de Caín arrogante, ya es cómo se va volviendo el hombre arrogante. Un familiar de Caín, primero que todo se buscó 2 mujeres. Y un día le llamó a las mujeres y les dijo, estaba así las 2 mujeres, hombre, eso se llama arrogancia. Le dijo a las mujeres, porque él se había enterado que a su familiar Dios había puesto una señal sobre él para que alguien lo hallara, no lo matara. Entonces él dijo que si a su familiar, a Caín, alguien era castigado o era maldito si lo mataran a él, decía, a mí ni siquiera necesitan matarme. Si un joven llega a tocarme, o siquiera me da un golpecito, ese será 7 veces maldito. Pero ese hombre era arrogante. ¿Ah? ¿Quién me lee ese texto? Por allá en Génesis. Dice así:
Cierto día Lamec dijo a sus esposas, mire que ya está en plural, Ada y Sila, oigan mi voz. Oiga, le dijo este hombre, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a Caín, si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70. ¿Cuánto? 77 veces. ¿Ah? 70 veces 7. 70 veces 7. Pero entonces es mucho arrogante, ¿no? Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, hermanos, esta noche. Nosotros fuimos lavados con la sangre de Abel, que no perdona y que clama por venganza al que lo hiere, o hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Amén, amén. Que habla de perdón en lugar de clamar venganza. Qué bueno preguntarnos. Qué bueno preguntarnos. Cuando a Jesucristo lo crucificaron, ¿cuál fue la oración que hizo? Él oró por sus matadores. ¿Y qué dijo? Cuando apedreaban a Esteban, a los que sienten que el pastor les tira piedra, cuando apedreaban a Esteban, ¿cómo no? Miró hacia arriba. ¿Qué vio? El cielo abierto. ¿A quién vio en el cielo? Al Hijo del Hombre sentado. ¿Y cómo oró? Padre, no les tengan en cuenta este pecado. Ese es un hombre que fue lavado con la sangre, no con la de Abel, sino con la sangre de Jesús. Aleluya. Esta noche el Espíritu Santo dice a los redimidos: no os venguéis vosotros mismos. Amén. Aleluya. Dejad lugar. ¿A quién? A la ira de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que conocernos a nosotros mismos, que mirar para adentro. Porque hay personas que se ofenden fácilmente. Y la persona que se ofenda fácilmente no ve la hora, ni el momento, ni la oportunidad para sacar lo que tiene eso dentro. Pero Abel, aunque era un hombre de fe y todas las virtudes que tenía, lo mataron y lo que clamaba era venganza a la sangre. Claro que Abel no fue comprado ni rociado con la sangre de Jesucristo, que es la sangre que clama perdón aún por sus matadores. Hemos sido, hermanos, aquí lo dice la Biblia, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre.
El apóstol Pablo dice, es una falta, ya es una falta, que tengáis disensiones, problemas entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no sufrir la ofensa? Nadie quiere sufrir la ofensa. Y hermanos, nosotros hemos sido lavados en una sangre que no es vengativa. Aleluya, gloria a Dios. Hay gente que dice que me hirió, me tiene ofendido, tengo una cosita ¿qué? Bueno, revisa bien qué baño te dieron. Porque la iglesia de Jesucristo ha sido lavada en la sangre. Aleluya. De Jesucristo. Amén. No en la de Abel que clama por venganza, sino en la sangre. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón, en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Entonces, esta noche vamos a hablar de un sacrificio que sobrepasa todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Es el sacrificio de Jesucristo. Hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Los versículos que nosotros acabamos de leer, yo les recomiendo el capítulo 10 del libro de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos. Ese capítulo es maravilloso. Toda la carta a los Hebreos es maravillosa. La carta a los Hebreos quizás es una de las cartas que yo más leo. Y me parece maravilloso lo que explica el capítulo 10. El capítulo 10, voy a comenzar aquí a leer estos textos que acabamos de leer. Dice: por eso, cuando Cristo vino al mundo, estoy leyendo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta traducción. Escuchen esto. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. Oiga, mire lo que vino a hacer Cristo al mundo. No quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado. Imagínense cómo estaba la humanidad. Pero me has dado un cuerpo. Oigan, hermano, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron, escuchen, ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado. Por eso le tocó venir a Cristo. Por eso dije, dice el Señor, por eso dije, oye hermano, aquí me tienes, como el libro dice de mí. ¿Cuál era el libro? Pues el libro de la ley. Creo que es el Salmo 40 que dice, que habla de esto. Como el libro dice de mí. Sigue diciendo, he venido, oh Dios, mira lo que vino el Señor Jesús. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Amén. Vamos a ver cuál era la voluntad de Dios. He venido a hacer tu voluntad. Sigue diciendo, estoy leyendo lo que dice aquí la Biblia. Cristo comienza diciendo, no te agradaron los sacrificios de animales muertos y quemados,
ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados, aunque todos estos los ordena la ley. Y Dios dijo, ya no más esos sacrificios, no van más. Luego añade, aquí estoy, Dios, en el libro de la ley está escrito de mí, vine a hacer lo que tú quieres que haga. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y sigue diciendo lo siguiente: Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Aleluya. Ojo con lo que dice ahí. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificio por el sacrificio de Cristo. ¿Cuál fue el primer sistema de sacrificio? Bueno, que los hombres tenían que ir al tabernáculo, más tarde al templo, cada uno llevar un animal, entregárselo allí a los sacerdotes. Antes de entregárselo, el hombre ponía la mano sobre el animal, sobre la frente del animal, y le confesaba todos sus pecados. Oiga, todos sus pecados se los confesaba al animal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin sangre no hay remisión o perdón de pecado. Entonces, cuando alguien pecaba, bueno, tenía que morir. Pero Dios, por medio de la ley, estableció un sistema. Que cuando la gente pecaba, llevaba a los sacerdotes un animal. Y en una ceremonia, él confesaba, ponía las manos sobre el animal. Y confesaba todos sus pecados. Entonces, los pecados de esa persona pasaban sobre ese animal. Entonces el sacerdote tomaba el animal y lo sacrificaba, porque la paga el pecado es la muerte. Es decir, que los pecados de él pasaban en ese animal. Entonces llegaba el sacerdote y mataba al animal, porque ahora el pecador era el animal. De la persona quedaba viva, pero los pecados de él quedaban sobre esa. Entonces le ofrecían esa sangre a Dios y le decían: Señor, Jacinto pecó y tu palabra dice que no hay perdón de pecado, sino que el pecador debe morir. Bueno, aquí está la sangre. Pero esa sangre era del animal sustituto. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos leyendo. Que después vino un tiempo donde Dios dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. ¿Ves? Cuando eso ve que apareció Cristo Jesús. ¿Quién tiene una alabanza para Gloria a Jesús? Dios. Entonces dice la Biblia: Dios reemplazó el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Una pregunta esta noche: ¿por qué fue reemplazado el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo? ¿Por qué fue reemplazado aquel sistema por el sacrificio de Cristo? Bueno, uno puede encontrar en la Biblia varias razones. Yo encontré esta. Número 1, porque todos estos sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado estaban dentro del marco de la ley. Y la ley misma, dice la Biblia, es solo una sombra de los bienes venideros. Es decir, la ley era un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Por eso nunca, dice la Biblia,
puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios mediante este tipo o mediante esta clase de sacrificio. Una deficiencia, digámoslo así, un punto flaco que tenían esos sacrificios es que, como los sacrificios estaban dentro de la ley, y la ley en sí, la ley misma, era una sombra. Y aparte de eso, los mismos sacrificios en sí no hacían perfectos al hombre que se acercaba a Dios por ese sacrificio. Es decir, Dios nunca lo miraba perfecto. Dios se la pasaba por alto. Pero el hombre no quedaba perfecto, lavado, limpio en sí. Número 2, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos que se ofrecían allá no puede quitar los pecados. Los pecados eran ocultos, pero no los quitaban. Es decir, la gente hoy ofrecía el animal y mañana estaba pecando otra vez. La gente no recibía un poder tal que los guardara de pecado. Otra vez quedaban a la deriva, así, desprotegidos, desguarnecidos. Número 3, escuchen, porque los que ofrecían estos sacrificios, esto es importante que lo escuchemos. Miren lo que pasaba, eso dice la Biblia, con el que llevaba el animal. Miren lo que pasa aquí, lo contrario a lo que nos pasa a nosotros. Dice aquí, porque los que ofrecían estos sacrificios, dice, no dejaban de sentirse culpables. Es muy distinto a nosotros hoy en día. Nosotros venimos de un mundo donde hicimos y deshicimos. Pero esta noche sabemos con certeza, con seguridad, que Dios perdonó nuestro pecado. Gloria a Dios. Si hubiéramos llevado un animal, quizás no sentiríamos lo mismo. Pero es que esta noche nuestros pecados fueron perdonados. No por la muerte de un animal, por muy perfecto que sea, sino por la muerte de Jesucristo. Aleluya. Y la sangre de Jesucristo es la sangre por excelencia, hermano. Gloria a Dios. Aquellos corderos eran una sombra. La ley en sí, dice la Biblia, la ley era hasta que viniera Cristo. Amén. Los corderos eran una sombra. Y la sangre de los animales era una figura de algo glorioso y maravilloso que íbamos a gozar nosotros esta generación. ¿Quién tiene una alabanza fuerte para Jesús? Entonces, ¿por qué fue reemplazado el primer sistema de sacrificio por el sacrificio de Cristo? Precisamente por eso. Fue reemplazado porque todos esos sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado estaban dentro del marco de la ley, y la ley misma era solo una sombra de los bienes venideros. Era una sombra. Una sombra no es lo real. Yo aquí estoy, tengo una sombra. Ese no soy yo. Una sombra. Dice otra versión, es decir, la ley era un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Por eso nunca
Por eso nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios mediante este tipo o clase de sacrificio. Segundo, fue reemplazado porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y tercero, porque los que ofrecían estos sacrificios no dejaban de sentirse culpables. Y escuchen, y estos sacrificios en realidad se convertían en un recordatorio anual, porque todos los años tenían que recordar sus pecados. Estos sacrificios se convertían en un recordatorio anual de sus pecados. Por esto nunca dejaron de ofrecerlos anualmente, porque nunca se sintieron perfectos. De la Biblia que todos los años tenían que recordar sus pecados. Entonces, estos sacrificios, recordemos que esto solamente era para el pueblo de Dios. Y Dios tenía que quitar el pecado del mundo. Entonces Dios quiso quitar el pecado de una vez y para siempre. Aleluya. Por medio de un solo sacrificio. Aleluya. Y es aquí donde aparece Cristo Jesús, Aleluya. Gloria a Dios. nuestro Salvador, Amén. el Cordero de Dios, Aleluya. que quita Amén. el pecado, no de Israel solamente, como dice, el pecado del mundo. Una alabanza para el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aparece Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice, por eso dijo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y hay un paréntesis en esta Biblia. A pesar de que la ley exigía que se ofreciera. La pregunta es esta, ¿no? A pesar de que la ley, ¿y quién le dio la ley a Moisés? Dios. A pesar de que la ley, o parafraseando, a pesar de que Dios mismo dijo que por el pecado había que ofrecer holocaustos, había que hacer expiaciones, sin embargo llegó un momento cuando dijo ya no más. Entonces imagínense ustedes, hermanos, si esto mismo que fue dado por Dios, un día Él dijo que eso ya no lo quería más. ¿Qué piensan ustedes de aquellos ¿Qué piensan ustedes de aquellos que les dicen, vaya y rece 10 Padres Nuestros? Vaya y haga tal cosa para que Dios lo perdone. ¿Estarán fuera de la Biblia o no? Amén. Totalmente. Pues imagínense, si lo que Dios instituyó, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado, ya no quisiste más. Ahora esos inventos de la gente ahora. Sin embargo, todavía hay gente engañada, haciendo fila para confesarle sus pecados a un hombre, y este mentiroso
perdonándoles sus pecados y mandándoles a decir, tienes que hacer esto, aquello y lo otro, y la gente va y lo hace. Nada de lo que ese hombre diga allí está escrito en la Biblia. Por eso dice, a pesar de que la ley exigía que se hiciera. Por eso Cristo añadió, aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. Gloria a su nombre. Y dice la Biblia, así quitó lo primero para establecer lo segundo. Amén. Gloria a Dios. Así quitó lo primero. ¿Qué es lo primero? Que los hombres cuando pecaban tenían que ofrecer animales. Pero eso primero fue quitado y se establece lo segundo. Amén. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Y dice la Biblia, y en virtud de esa voluntad, porque Cristo dijo, bueno, ya no quieres eso, aquí estoy para hacer la voluntad. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Qué era lo que Dios quería? Él vino a hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Dice la Biblia, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio, óigase bien, mediante el sacrificio del cuerpo, no del alma, mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Por eso al principio cuando se presenta dice, no quisiste ni holocausto, ni ofrenda, ni nada por el pecado, pero me preparaste un cuerpo para ofrecer. Ya no quieres aquellos sacrificios, pero me preparaste un cuerpo para ofrecer. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios era quitar el pecado del mundo. Y necesitaba a alguien donde poner todo el pecado del mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y es por eso que vale la pena recordar lo que dice la Biblia. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Aleluya! No fue que trajimos un animal y pusimos las manos y le confesamos los pecados, no. Fue Dios mismo, aleluya, el que trajo su propio cordero y cargó en él el pecado de todos nosotros. Una alabanza para Jesús, una alabanza para Jesucristo. Vive Cristo esta noche. Adorados. Dice la escritora de los Hebreos, Santo. todo sacerdote judío ofrecía cada día, y todavía en la época que se escribió la carta a los hebreos, hermanos, cuando se escribió la carta a los hebreos, todavía el templo estaba allí de pie. Y todavía había sacerdotes que seguían ofreciendo sacrificios por el pecado. Por eso la carta dice, todo sacerdote judío ofrecía cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Porque ya se quitó aquello y se estableció un nuevo orden. Una alabanza para el nombre de Jesús. Y sigue diciendo la escritura, pero Jesucristo, diga gloria a Dios, pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Gloria a Dios. Y luego se sentó a la diestra de Dios. Amén. Los sacerdotes cuando entraron al lugar santísimo no podían sentarse. Pero Cristo, ¿sabe por qué se sentó? Porque
no hay necesidad de volver a hacer otro sacrificio. Aleluya. Porque el sacrificio de Él fue el sacrificio perfecto. Gloria a Dios. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Aquellos no podían hacer perfecto a la gente, pero Él con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre. Digan gloria a Dios. A todos los santificados. Alabanzas al nombre del Señor. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Amén. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Gloria a Dios. Pero yo tenía que ir todos los años. Aleluya. Pero ya no hace falta más sacrificio, hermanos queridos. Gloria a Dios. Hay un texto maravilloso en la Biblia que dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Sería bueno, usted que me escucha, que crea lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 2: Jesucristo, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Usted no necesita confesarle pecados a ningún hombre. Y si ese hombre lo manda a hacer algún sacrificio, por pequeño, por grande que sea, es mentira. La Biblia dice que Jesucristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, incluyéndolo a usted también. El sacrificio para el perdón de sus pecados es Jesucristo. Es el único sacrificio que Dios acepta. Y la Biblia dice en 1 Corintios 1 del 30 al 31, dice: por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros por medio de Cristo. Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así como está escrito: si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Quiero repetir este texto: por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo Dios nos aprueba. Oiga, hermano, es por medio de Cristo. No es por medio de esfuerzos humanos, sino por medio de Cristo Dios nos aprueba, o nos justifica, o nos hace justos, o nos declara inocentes. Por medio de Cristo Dios nos aprueba. Por medio de Cristo Dios nos santifica. Por medio de Cristo Dios nos libra del pecado. Por eso la Biblia dice: así como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe del Señor. Una alabanza para el nombre de Jesús. Una alabanza esta noche. Dice la Biblia: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó. Oiga, Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda
nuestro pecado. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tiene, para que Dios lo perdone, no tiene que hacer sacrificio, porque el único sacrificio válido fue el que hizo. No tiene que llevar una ofrenda, porque la única ofrenda válida es la ofrenda del cuerpo de Jesús. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Oye, hermano, Cristo es todo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este Jesús precioso y maravilloso se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Cristo aparecerá por segunda vez, ya no con relación al pecado, porque la primera vez cuando vino a eso, a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Poner todos nuestros pecados en Él. Porque sin sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión. Nosotros teníamos que morir. Pero los sacrificios de los animales no hicieron perfecta nada. Entonces la voluntad de Dios fue, bueno, voy a hacer un solo sacrificio y para quitar el pecado del mundo de una vez por todas. Entonces aparece en Cristo y dice, bueno, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces Dios toma el pecado del mundo, lo pone sobre él y Cristo muere en lugar de nosotros. Así que el pecado Cristo lo quitó. Entonces ahora, para ser salvo, ahora debemos creer que Él hizo eso por nosotros y venir a Él y aceptar el bautismo en su nombre para incluirnos dentro de su familia, la familia de Dios. Amén. Diga gloria a Jesús. Entonces ahora viene Cristo, pero ya Cristo no. Cuando Cristo venga, ya no viene con, es decir, Él no viene con relación al pecado. Él no va a hablar de nada, porque ya la primera vez vino para quitar el pecado del mundo, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y a nosotros nos ha dado la palabra de la reconciliación. Vayan por todo el mundo y díganle que Cristo Jesús ya quitó el pecado del mundo, que ahora la gente debe arrepentirse y venir a Él para que Él, ese es el único sacrificio que vale. Ahora cuando venga, ya Él no viene. Ahora vienes a levantar la iglesia. A los que creyeron en el mensaje, Gloria a Dios. a los que fueron lavados con esa sangre preciosa, sellados con su nombre. Bueno, ahora vienes a eso. Una alabanza para el nombre de Jesús. Tiene una alabanza para el nombre de Jesús. ¿Por qué es perfecto este sacrificio? Porque si ustedes se han dado cuenta, Cristo no viene todos los años a morir en la cruz. Por eso era que aquellos sacrificios no eran perfectos, que todos los años había que. Pero si ustedes se han dado cuenta, Cristo vino una vez. Amén. Y con un solo sacrificio, Amén. tu sacrificio es perfecto esta noche. Diga gloria al nombre Gloria a de Dios. Jesús. Diga gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús.
Ahora que hay algo maravilloso, dice Romano, dice, aunque los gentiles, hablando ahora de nosotros, aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios o la ley, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Oigan, qué cosa maravillosa. Y esto sucedió por medio de la fe. Nosotros los gentiles, nosotros no teníamos la ley. Y los judíos sí tenían la ley. Y la pregunta es esa. Y nosotros que no teníamos la ley, ¿por qué hemos sido declarados justos a los ojos de Dios? Por una razón. Porque nosotros hemos creído en este sacrificio. Amén. Voy a seguir leyendo. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y esto sucedió por medio de la fe. Ahora escuche esto. Aquí está el contraste. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Pregunta. Porque los judíos, porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de creer en Jesús. Amén. Y dice la Biblia, tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, ojo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en él jamás será avergonzado. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerden ustedes, ¿qué estaba haciendo el papá de Juan el Bautista? Estaban en una ceremonia. A él le tocó en suerte ofrecer el incienso. Los sacerdotes se distribuían, sacaban unos papeles. Bueno, a ti te toca hacer tal cosa, a ti te toca hacer tal cosa. Bueno, a él le tocó en suerte ofrecer él. Cuando Cristo vino, usted sabe que estaban los fariseos y habían otros, eran hombres que creían en la ley. En la época de Jesús hacían sacrificios. Entonces ahora recuerden una pregunta que le hizo Jesús a los discípulos. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? ¿Qué decían los judíos? No, que tú eres Jeremías. No, que tú eres Elías. No, que tú eres cualquier otro profeta por ahí. No, que tú eres Juan el Bautista. Bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto es una revelación. Aleluya. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre eso que tú acabas de decir, esa es la roca, Pedro. Aleluya. Amén. Y sobre esta roca edificaré mi Gloria a iglesia. Dios. Gloria a Dios. Eso fue lo que el Espíritu Santo, lo que Dios les profetizó a los judíos. Le dijo, ojo que voy a poner pongo en Jerusalén una piedra que los va a hacer tropezar a muchos. Amén. Entonces, ¿por qué los hizo tropezar? Porque los judíos todavía seguían llevando los animales para ser sacrificados. Recuerden que cuando Cristo llega al templo, ¿qué habían allí? Estaban los cambistas, los que vendían palomas, porque había que ser los más pobres sacrificaban animalitos, palomitas, palominos.
habían ovejas, habían bueyes. Porque como la gente venía de lejos, algunos animales se morían en el camino, entonces más bien traían la plata y acá se los vendían. Claro que era un negociado porque se los vendían más caros. Todavía hacían eso. ¿Y por qué ellos se estrellan contra Jesús? Ustedes saben que Cristo, dice la Biblia que Cristo hacía ¿qué? Señales. Y un día hizo una señal maravillosa. Le dijo a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Y ellos se echaron para atrás y dijeron: blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios, y Dios no perdona pecados así. Para que Dios le perdone los pecados a ese paralítico. Ese paralítico tiene que buscarse un animal perfecto. Tiene que llevarlo al templo. Tiene que confesar sus pecados sobre el animal. Y tiene un sacerdote ordenado que sacrificarlo. Y tiene que mostrarle la sangre a Dios. Es la única manera para que él pueda ser perdonado. Por eso tropiezan en la piedra y Jesús le dice: no, Señor, yo le perdono sus pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Tú no puedes perdonar pecado porque el único que perdona pecado es Dios. Ah, bueno, les voy a hacer otra pregunta. ¿El único que puede levantar a ese hombre de la parálisis es Dios o lo puede hacer un hombre cualquiera? Eso es lo que Jesús le quiso decir. Y seguro en su corazón dijeron: el único que lo puede parar de ahí es Dios. Ah, bueno. Amén. Aleluya. Para que sepa Gloria a quién Dios. soy yo. Le digo al paralítico: levántate, Gloria a toma Dios. tu lecho y anda. Amén. Aleluya. Dios estaba en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Oh alabanzas, Amén. Amén. oh alabanzas, oh alabanzas. Y por eso es que él se para ante los judíos, ante los maestros de la ley, les dice: esta escritura hoy se ha cumplido en mí. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ustedes andan leyendo la Biblia. Ustedes leen mucho a Moisés. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque fue de mí que él escribió. Aleluya. Gloria a Dios. Ah, no creen lo que estoy diciendo. Miren mis obras. He hecho obras entre ustedes que ninguno jamás ha hecho. Y les enseñó por parábolas. Y le preguntaron a los discípulos: ¿por qué les hablan por parábolas? Le dije: porque ellos, para que oyendo, es como si no oigan. Y aunque vean, no van a ver nada, para que no se arrepientan y yo los perdone. Son duros de corazón. Le digo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Amén. Por eso, con vehemencia y con una voz fuerte y poderosa, Juan anuncia y dice: he aquí el Cordero de Dios, Aleluya. que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Entonces, muchos de los judíos dijeron: blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados y no Dios? Muchos de los judíos le dieron la espalda y siguieron haciendo sus sacrificios. Pero los pobres, los pecadores, las prostitutas, los publicanos, Aleluya. le oían, Gloria a Dios. y al ver las señales que hacían, Aleluya. Gloria a Dios. dijeron: bueno, pero si este no fuera el Cristo, Aleluya. ¿acaso el Cristo cuando venga, si es que hay otro, va a hacer más señales que este? No, no puede ser, este es. Gloria a Dios.
Dios vino a lo suyo. La Biblia dice que el mundo fue hecho por Él. Y luego dice, Él vino a lo suyo. Este mundo vino a Él, pero los suyos no lo recibieron. Tropezaron en Él. Fue una piedra de tropiezo. Pero a los que le recibieron, Gloria a Dios. a los que creen en su nombre, les dio potestad esta manera de ser ellos hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué los judíos no fueron justificados? ¿Por qué? Porque ellos hasta el día de hoy quieren ser justificados haciendo las obras de la ley, y la Biblia dice que por el hacer las obras de la ley ningún ser puede ser justificado. Sino por el creer en Jesucristo. Hermanos queridos, esta noche estamos en la verdad. Gloria a Dios. Santo Dios. Por eso la Biblia dice, bienaventurado aquel a quien Dios le haya perdonado sus pecados. Gloria a Dios. Amén. Y nuestros pecados todos fueron perdonados, no por sacrificio propio, sino en virtud Aleluya. del sacrificio que hizo Cristo por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús. Debes saber, hermano querido, esta noche, de verdad, verdad, Gloria a Dios. Santo Dios. la sangre de Jesucristo Aleluya. Aleluya. nos ha limpiado Gloria a Dios. Gloria a Dios. de toda mancha de pecados. Quiero que lo sepa esta noche sin ninguna fisura mental, Aleluya. Glorioso nombre. que todos nuestros pecados Dios nos los perdonó, Aleluya. Gloria a Dios. y que Cristo Jesús murió en lugar suyo. Gloria a Dios. Por eso esta noche hay una pregunta: ¿y quién acusará ahora a los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? ¿Y quién los va a acusar? Si Cristo murió por nosotros. Sí, había que lo acusar, pero es que ya hubo uno que murió por nosotros. Y además, claro, también resucitó. Así que ahora esta iglesia anda en vida nueva. Gloria a Dios. Aquella gente todavía, Dios mío, que yo hice aquello, hice lo otro, no. Ahora nosotros no sentimos culpa por lo que hicimos cuando nuestros pecados de ignorancia, todo eso fue perdonado, hermano. Quiero que crea esta noche con todo el alma Gloria a Dios. que ante los ojos de Dios, usted y yo somos justos. Gloria a Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Nuestros pecados fueron perdonados no por obras que cualquiera hizo, sino por la fe en Jesucristo. Santo es el Señor. Por eso esta noche aquí dentro de nosotros hay gozo, gozo que salva. Aleluya. Tu santo nombre. ¿Usted no se alegra? Oiga, estamos en la verdad, estamos en el verdad. Fuimos perdonados por el sacrificio válido, el que Dios aprueba. Eso es maravilloso. Quiero dar un aplauso fuerte, más fuerte. Oye, dale gracias, gracias, gracias a Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte esta noche al Señor. Póngase de pie, dale un aplauso fuerte. A ver, póngase de pie y aplaudan.
Así que no vayas a confesar tus pecados a un hombre. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Lo único que Dios instituyó fue que sacrificaran animales, y más tarde ni ofrendas por el pecado quiso, ni sacrificios de animales quiso, ni holocaustos por el, nada de eso quiso. Para eso fue que apareció Cristo. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era acabar con el pecado de raíz, y por eso cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Y el único sacrificio válido ante Dios que quita los pecados del hombre es el sacrificio de Jesucristo. Amén. Si tú te pones a hacer otro sacrificio, si tú tienes que rezar 10 Padres Nuestros, si tienes que rezar no sé cuántas Ave Marías, si tienes que pagar una manda, si tienes que ir a una procesión, está diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Y eso es una blasfemia. Amén. Pero la iglesia de Jesucristo es la que ha aceptado lo que Dios ha instituido. Así que cree lo que dice la Biblia. Cree, acepta lo establecido por Dios. Para ser salvo debes creer en Jesucristo, arrepentirte, apartarte del mal, y Él es el único que perdona nuestros pecados. Amén. El cielo solo tiene una puerta y Jesucristo es la puerta. Amén. El cielo solo tiene un camino para llegar y Cristo es el camino. Aleluya. Vamos a darle, hermano, gracias a Dios. Levante esas manos, alce esa voz. Hermano, dele gracias a Dios. Diga gracias, Señor, por la sangre del pacto eterno. Hermanos, sus pecados han sido perdonados. Quiere darle gracias a Dios. Oye, hermano, usted está limpiecito delante de Dios. Porque usted ante los ojos de Dios es justo.